Hola y bienvenidos nuevamente al video de hoy. Aquí en Señales Ocultas yo te cuento todo tipo de historias de misterios. El día de hoy vamos a continuar con recuerdos de vidas pasadas y esta es la parte 4 de nuestra serie. Empecemos. Cuando mi hijo era pequeño, mis dos hijos comenzaron a hablar muy temprano. Él solía llamar a su vida pasada el antes. Él se sentó conmigo y me explicó que me quería y que entendía que yo había dado a luz a su cuerpo, pero que su verdadera mamá había muerto hacía mucho tiempo, cuando él era muy pequeño. Él necesitaba ir a encontrar a su esposa y a sus hijos. Fue muy descriptivo, y ahora que es mayor, hace poco, me dijo que le entristece no recordar el antes, solo que estaba profundamente enamorado. No dije nada, simplemente le di un abrazo y le dije que estaba destinado a estar aquí y que me alegraba que estuviera en mi vida. Ojalá tuviera más información, porque se aferró al antes durante unos 5 años completos. Ok, continuemos con la siguiente historia. Cuando mi hijo tenía alrededor de 3 o 4 años, solía hablar con nosotros en la mesa del desayuno sobre su hijo John. John vivía en Nueva York y lo estaba buscando, así que mi hijo estaba intentando encontrarlo. Tenía descripciones muy detalladas de Nueva York, aunque ninguno de nosotros había estado allí. Incluso reconocía lugares en la televisión que estaban en Nueva York y nos lo señalaba. Un día llegó a la mesa del desayuno y nos dijo que finalmente había encontrado a su hijo y que su hijo ya sabía dónde estaba él y que estaba bien. Nunca más volvió a hablar de John desde ese día. Le pregunté sobre John unas semanas después, pero ya no tenía ningún recuerdo de él. Nuestra siguiente historia. Estaba leyendo un libro junto a mi hija, que en ese entonces tenía 3 años. En la portada del libro había una serpiente. La expresión de mi hija cambió y dijo en una actitud muy madura: he visto serpientes antes. Cuando la pregunté dónde, ella respondió: en África. En ese momento vivíamos en Norteamérica y ninguno de los miembros de nuestra familia había estado nunca en África. Cuando le pregunté si ella había estado en África, respondió: sí, cuando era vieja. Después procedió a explicarme que el cabello de su madre anterior era grueso y oscuro, a diferencia del mío, que era delgado y rubio. Luego empezó a describir la distribución de su antigua casa y cómo solían cocinar en la cocina. Terminó diciendo: de todas las mamás que he tenido, tú eres mi favorita. Lo que me hizo creer en su historia fue el increíble nivel de detalle con el que comparó las texturas del cabello de su madre anterior y el mío, algo que parecía estar por encima de lo que podría esperarse de una niña de 3 años. Ok, continuemos. Mi hijo, que ahora tiene 14 años y es un gigante amigable, solía contarnos a mi esposo y a mí, y a cualquiera que quisiera escucharlo, sobre su otra familia. Teníamos las mejores historias sobre eso, y llegó al punto en el que mi hijo se quejaba cuando yo le decía que no a algo y respondía: mi otra mamá sí me dejaría. Era tan inquietante, sus detalles eran aterradoramente precisos para un niño de 3 o 4 años. Hablando en serio, algunos niños, algunas personas tienen una aura especial y hasta los animales se sienten atraídos por ellos. Ese es mi hijo. Su energía es brillante, excepto cuando me llama vieja. Ok, continuemos. Hace casi 4 años, la abuela de mi esposa falleció. No fue algo esperado, no fue una enfermedad prolongada, fue una complicación de lo que debería haber sido una cirugía menor. Una de esas cosas de una en un millón. Llamé a mi esposa, Llamé a mi ex esposa y le dije que necesitaba ir a recoger a mi hija y contarle lo que había pasado, pero yo necesitaba ser quien se lo dijera. No le di muchos detalles, solo le dije que había muerto. Cuando le recogí, fuimos al parque y le dije que tenía malas noticias. ¿Alguien murió, verdad?, ella preguntó. Me sorprendió un poco y le dije que sí.
Le pregunté cómo lo sabía y ella me respondió: estaba jugando y escuché a mamá decirme adiós. Nadie en esa casa sabía quién había fallecido, que ella había fallecido antes de eso. Y no había ninguna razón lógica para que una niña de 7 años simplemente inventara algo así. Cuando se lo conté a mi esposa y a mi suegro, fue una enorme fuente de consuelo para ellos. Ok, continuemos con la siguiente historia. Justo después de salir de los Marines, estaba empezando a conocer realmente a mi hija, que en ese entonces tenía 4 años. Éramos solo ella y yo en la casa, y la escuché jugando y hablando en su habitación. Entré a su habitación y vi que estaba haciendo una fiesta de té. Le pregunté si podía unirme y me dijo: ahora no, papá. Le pregunté por qué y me respondió que no había espacio. Dijo que estaba jugando con su tío abuelo Nigel, es decir, mi tío, que había muerto como 10 años antes de que yo naciera. Alguien de quien ella no habría tenido absolutamente ningún conocimiento. ¡Wow! ¿Y ustedes qué piensan de estas historias? Aquí vamos a terminar el video del día de hoy, esta cuarta parte de la serie Recuerdos de vidas pasadas, sobre todo recuerdos de estos niños que parecen estar conectados a este mundo de donde acaban de venir. Bueno, déjenme saber ustedes qué piensan. Me causa mucha curiosidad y me encanta leer estas historias para ustedes. Si todavía estás aquí en el video, muchas gracias. O si todavía estás aquí al final del video, muchas gracias. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto, un abrazo y que tengas un excelente día donde quiera que te encuentres.